Bienvenidos a esta nueva temporada de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente y gratuito de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Estamos iniciando nuestra octava temporada ininterrumpida y que corresponderá a la sesión 251. Esta sesión puede seguirse a través de nuestras redes sociales, el canal del Poder Judicial Justicia TV y el aula virtual del Poder Judicial. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy, el señor presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el doctor Octavio César Saguanay Calcín, el señor juez superior Francisco Celis Mendoza Ayma, presidente de la Comisión de Capacitación, y a nuestro distinguido invitado el día de hoy, Luis Alberto Bramón Arias Torres, quien va a disertar el tema muy interesante, por cierto, denominado el delito de organización criminal y banda criminal. Comenzamos inmediatamente la presente sesión dándole el uso de la palabra al doctor Octavio César Saguanay Calcín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermo, y extendemos el saludo a todos nuestros seguidores de la Cátedra de los Jueves. Gracias a sus pedidos constantes por las redes sociales, nos hemos visto en la necesidad de abrir este espacio por el año 2023. Como ya se anunció, son 251 programas que ya estaríamos emitiendo con el que hoy día se da, y eso da una muestra de la continuidad, y también creo que es una oportunidad para expresar el agradecimiento a todas esas personas que en forma anónima forman parte de lo que yo llamo este programa de voluntariado judicial, porque aquí no hay un financiamiento expreso y exclusivo para esta actividad. Si todo es colaboración de las personas fuera de su ámbito laboral, le dedican un tiempo para hacer posible todo este nivel de coordinación, que también, por cierto, sí tiene el respaldo, la colaboración a través de convenios interinstitucionales como el que proporciona la Academia de la Magistratura, que en las sesiones siguientes se integrará a este convenio que estábamos realizando, el aula virtual del Poder Judicial, la transmisión que se realiza a través del canal de los jueces del Perú, como es Justicia TV, y a todas esas personas que colaboran con nosotros, y por supuesto la comisión de capacitación que preside nuestro colega el doctor Celis Mendoza, con quien, dígase de paso, fuimos los gestores de este proyecto originario hace ya 8 años. Con mucha satisfacción, entonces abrimos esta jornada que corresponde al acto inaugural de la Cátedra de los Jueves para el año 2023, y con una ponencia que precisamente nos sirve de telón para este acto simbólico, pero muy significativo, que es el retomar nuestro programa de capacitación permanente, como reza el eslogan de la Cátedra de los Jueves. Así que bienvenidos a todos ustedes, nuestro público que nos sigue, y a todos los que hacemos posible este proyecto, a seguir con ese entusiasmo y esa firmeza, y por supuesto a través del doctor Luis Alberto Bramón Arias Torres, expresar a todos los ponentes nacionales e internacionales nuestro reconocimiento por su colaboración, ya que son los reales artífices de que este programa continúe vigente y sea seguido por nuestro público, no solo nacional, sino también internacional. Declaramos entonces inaugurada la Cátedra de los Jueves, la versión del año 2023. Éxitos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente Octavio César Saguanay Calcín. De inmediato las palabras de nuestro presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Francisco Celis Mendoza Ayma. Muy buenas tardes. Gracias, don Guillermo. Saludos a nuestro presidente, el doctor César Saguanay, a nuestro ponente, Luis Alberto Bramón Arias. En realidad, aperturar esta sesión es un privilegio, porque ciertamente es la octava edición y con un tema muy importante, bastante importante por las características, no solamente de este delito de peligro abstracto, sino por la forma como se ha ido implementando y cómo atañe a los jueces realizar un control respecto de las imputaciones de pertenencia a organización criminal y su diferenciación con banda. ¿Y quién mejor que una persona calificada como el doctor Luis Bramón, quien nos hará seguramente algunas acotaciones, algunas adiciones a pues, este tema tan crítico y que, por cierto, ya fue abordado en un acuerdo plenario por la Sala Nacional? Muchas gracias, doctor César, doctor Luis Bramón. Adelante, señor Guillermo. Muchas gracias al doctor Francisco Celis Mendoza Ayma. Antes de darle pase a nuestro distinguido expositor en esta sesión
inaugural del 2023, decir que Luis Alberto Bramón Arias Torres tiene estudios completos de doctorado en el Perú y en España, es máster en justicia criminal y criminología crítica y máster en derecho comparado. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor de las facultades de Derecho de las universidades Pontificia Universidad Católica del Perú, San Martín de Porres, de Lima, del Pacífico, Norbert Wiener, entre otras. Tiene múltiples publicaciones e investigaciones en materia penal y ha participado en un importante número de congresos y seminarios. Ahora sí, le damos el pase al doctor Luis Alberto Bramón Arias Torres. Adelante, doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos y todas. En primer lugar, agradecer a los doctores Octavio Saguanay, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, al doctor Francisco Celis Mendoza, presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte, por habernos invitado a esta cátedra del jueves, que ya es la 8ª temporada. Nos han pedido que comentemos lo referente al delito de organización criminal y al delito de banda criminal. Lo que queremos, por el tiempo que se nos ha otorgado, establecer los lineamientos principales y los temas que particularmente considero que son necesarios tener en cuenta en la aplicación judicial también, y por ende que pueden ser objeto también de precisiones e inquietudes por cada uno de ustedes, ¿no? Yo quería al respecto, no sé si pueden proyectar la diapositiva, por favor. Sí, voy primero a explicar lo referente al delito de organización criminal y luego explicaré el delito de banda criminal, y yendo básicamente, vuelvo a repetir, a temas relevantes desde el punto de vista de la práctica y donde creo que se han generado problemas, y hay temas que nosotros tenemos una posición particular que también queremos explicarles, ¿no? Entonces, comenzamos en esta línea. Por favor, la siguiente diapositiva, que es el delito de organización criminal. Este está previsto en el artículo 317 del Código Penal, que está en la diapositiva, y aquí, en primer lugar, comentar un aspecto que no se discute en la actualidad en relación a este delito de organización criminal, que es en el sentido de que es un delito de peligro abstracto, como bien se ha manifestado hace un momento. Y esto de delito de peligro abstracto viene a raíz de que hay una clasificación en el derecho penal de los delitos, tomando como base el bien jurídico protegido, en delitos de lesiones y delitos de peligro, ¿no? Y la diferencia sustancial es que, partiendo del bien jurídico protegido, los delitos de lesión, como su nombre lo indican, requieren que la conducta llegue a lesionar, a afectar el bien jurídico protegido, mientras que en los delitos de peligro, como también su nombre lo señala, basta que la conducta prevista en la ley ponga en riesgo ese bien jurídico. Y cuando ese bien jurídico que se pone en riesgo es un bien jurídico colectivo, donde el titular de ese bien jurídico colectivo es la sociedad o parte de la sociedad, es que estamos ante un delito de peligro abstracto. Y en ese sentido está este artículo 317 de organización criminal, porque, como ustedes bien saben, este tipo penal está ubicado en el título de los delitos contra la tranquilidad pública. Y la tranquilidad pública es un objeto de protección de toda la sociedad. Todos queremos de que vivamos en una sociedad tranquila, enfocada desde el punto de vista de que sea una sociedad en la cual vivimos, y ese sería el ideal, sin la comisión de delitos o sin riesgo a que se cometan delitos. Entonces, en ese sentido, el legislador ya en el año 91 considera pues que este delito, antiguamente denominado asociación ilícita para delinquir y ahora organización criminal, es un tipo penal que lo que pretende, desde el punto de vista de su finalidad, es que no se formen organizaciones criminales en una sociedad, porque el que existe en una sociedad organizaciones criminales implica una falta de tranquilidad de sus miembros,
y nos lleva a todo el tema que actualmente ustedes conocen muy bien, que es todo el tema de inseguridad ciudadana, ¿no? Ya el hecho de que sepan que hay lugares donde hay un grupo de personas que roban, secuestran o cometen algún otro acto ilícito, pues genera que la sociedad pues ya no esté tranquila en su quehacer cotidiano. Y además de que está ubicado en este título de los delitos contra la tranquilidad pública, a su vez el Código Penal crea un capítulo dentro de este título que son los delitos de la paz pública, ¿no? Y es allí, en este capítulo de la paz pública, donde encuentra concretamente la configuración de este delito de organización criminal. La siguiente diapositiva, por favor. Quería aquí, primero en términos generales, para luego ir ya directamente a los puntos concretos de análisis. A nuestro entender, este esquema que estamos proyectando es importante siempre tenerlo presente. Es como que nosotros hemos querido en esta diapositiva establecer que hay dos grandes momentos en esta figura del delito de organización criminal. Un primer momento que es cuando se conforma la organización criminal. Y ahora vamos a explicar cuál es la estructura que se establece en nuestro Código Penal, cuáles son los requisitos. Pero ese es un primer momento, que se conforme la organización criminal y luego, como es normal, ¿qué va a hacer esa organización criminal? Va a cometer o va a realizar la comisión de delitos. Y eso va a ser en un segundo momento. Digo segundo momento porque es luego de que ya se conformó la organización criminal. Entonces, ese es un punto que hay que tenerlo en cuenta porque el delito de organización criminal no requiere, para que alguien sancione a un grupo de personas por organización criminal, no se requiere que esa organización haya ejecutado lo que en la diapositiva está como el delito fin. Eso no es una exigencia para que yo pueda aplicar el tipo penal de organización criminal. El tipo penal de organización criminal es un tipo autónomo, independiente, pero que indudablemente desde el punto de vista práctico va a estar vinculado a otros delitos, que viene a ser lo que hemos dicho en la diapositiva, un segundo momento, que es el delito fin. Por ejemplo, se conforma una organización criminal para cometer actos de secuestro. Y luego, indudablemente, que ya está constituida esta organización criminal, este grupo de personas o parte de este grupo de personas se van a dedicar a cometer actos o delictivos de secuestro. ¿Se requiere que se cometa el secuestro para que yo le pueda aplicar el tipo penal de organización criminal previsto en el 317? No. Basta con que se haya constituido esta organización criminal y desde ese punto de vista es un delito autónomo. Y lo normal en la práctica es que luego los casos que llegan a nuestros tribunales son casos donde organizaciones criminales ya han ejecutado actos delictivos. Y por supuesto, si ya han ejecutado actos delictivos, ahí eso nos va a llevar a otro tema que también lo vamos a comentar, dando los lineamientos generales, que ahí eso nos lleva a temas de concurso, porque ya ahí habría que analizar por qué delitos lo voy a juzgar a esa persona y sancionar si es que se determina su responsabilidad. Entonces me voy a dedicar en primer lugar en esta diapositiva al punto 1, cuando estoy ante un delito de organización criminal. Y aquí, a su vez, habría que entrar a establecer dos momentos que me parece importante. Un primer momento que vamos a analizar es cuáles son las conductas que configuran este delito del 317 del Código Penal. Y el segundo elemento que también tiene que darse, además de la conducta, porque ustedes saben que el derecho penal sanciona conductas que realizan las personas que están previstas en la ley penal, entonces hay que delimitar y precisar cuáles son las conductas que sanciona actualmente el delito de organización criminal. Y en segundo lugar, un segundo requisito indispensable también es que además de la conducta que realicen las personas, nos encontremos ante una organización criminal propiamente, porque esta organización criminal, este grupo de personas que se dedican a cometer delitos, que tienen la categoría de organización criminal, ya nuestro tipo penal del 317 y también la jurisprudencia y los acuerdos plenarios
han delimitado cuáles son los requisitos que se tienen que acreditar para que se pueda afirmar que este grupo de personas conforman una organización criminal. Entonces, en ese orden de ideas, primer punto que queremos comentar viene a ser las conductas que actualmente se prevén en el 317. Por favor, la siguiente diapositiva. En el 317, como hemos dicho, hay dos momentos. Las conductas están en la parte izquierda de la diapositiva, que son 4 que están contemplando actualmente nuestro Código Penal: constituir, integrar, promover u organizar, vinculados a de una organización criminal, ¿no? Este tema, primero en general de las conductas, nos parece importante y hemos visto casos donde no se hace una referencia expresa en las denuncias o en las investigaciones e incluso tal vez en algunos fallos, que va en el siguiente sentido. Cuando un tipo penal contempla diversas conductas, es una garantía que tiene que cumplirse para el sujeto que está sometido a esta investigación, al imputado, de que tiene que delimitarse qué tipo de conducta es la que se le atribuye, un criterio de imputación necesaria. Tiene que precisarse en el caso concreto: a usted le estoy imputando la conducta de constituir, de integrar, promover o organizar. Claro que alguna persona puede varias de estas conductas haber realizado. O sea, no es que sean tampoco excluyentes, pero sí es necesario precisarla. Y eso, nuestra perspectiva, que hemos revisado jurisprudencia, no se detalla normalmente en la práctica, y yo creo que eso viene a raíz de que todavía se sigue pensando en el delito antiguamente denominado de asociación ilícita para delinquir. Porque en el delito de asociación ilícita para delinquir solamente se regulaba una conducta, que era, el código señalaba, el que forma parte, ¿no? En este caso sería de una organización criminal. Si usted forma parte de una organización criminal, entonces usted cometía el 317 del Código Penal. Pero ahora son 4 conductas, entonces sí hay que precisar cuál de las conductas se le atribuye. Y esto, indudablemente, ustedes lo saben, si en un proceso no se ha indicado expresamente cuál es la conducta o las conductas que ha realizado la persona, eso puede dar lugar a que posteriormente pues, se generen nulidades en el proceso. Recordar que ha habido casos, por ejemplo, haciendo un paréntesis, en los delitos de falsedad documental del 427, que contempla, como ustedes saben, la falsedad material, que es el hacer un documento falso, y también en el segundo párrafo del 427, la falsedad de uso, que es cuando la persona no ha hecho el documento falso, pero utiliza un documento falso sabiendo que es falso. Y ha habido casos que han llegado incluso al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, el argumento que se dio es: oiga, me han abierto por el 427, señala la persona, pero hasta el momento no me entero cuál de los 2 tipos penales que me están aplicando, porque me dicen solamente 427. Y eso ha restringido mi derecho de defensa, porque yo no sé si tengo que defenderme por haber hecho el documento o por haber usado, o es que me están atribuyendo ambas conductas. Y entonces, a raíz de eso es importante pues la precisión de las conductas. Muy brevemente, porque hay otros temas que quiero también comentar, explico en qué consiste cada conducta, ¿no? El constituir es algo que no estaba en el delito de asociación ilícita para delinquir. El constituir, en términos sencillos, es cuando un grupo de 3 o más personas fundan, ¿no? Una organización criminal. En ese sentido, constituye. Y este verbo constituir, que vendría a ser, diríamos, los miembros fundadores de la organización criminal, es la primera conducta que actualmente ya está tipificado como delito. Y este tema de constituir implica que antes de esta conducta no existía la organización criminal, porque el que constituye o las personas que constituyen recién conforman la organización criminal. Antes de constituir no había organización criminal, no se podía aplicar el 317. Aquí lo que se está contemplando y sancionando es: basta que usted constituya esa organización,
3 o más personas, y ahora vamos a ver los otros requisitos para estar ante una organización criminal, pero basta que usted lo constituya y ya se configuró el delito, y se configuró el delito en grado de consumación, y no se requiere ese segundo momento que decíamos, el delito fin, ¿no? Para yo poder sancionar a esos miembros fundadores, vamos a decir, de la organización criminal, ¿no? Esa es una conducta que no estaba expresamente prevista, como hemos dicho, en el texto anterior del 317. La segunda conducta es integrar. Este término, este verbo integrar, nosotros consideramos que es sinónimo del texto de la conducta ya derogada, que era formar parte. Por tanto, el que forma parte viene a ser el que integra la organización criminal. ¿Y en qué sentido integra? Se parte en esta conducta de integrar que ya existe una organización criminal, ya se fundó la organización criminal, y lo que hace esta persona es que se incorpora a la organización criminal, ¿no? Entre comillas, digamos, simbólicamente, postula a la organización criminal y lo aceptan para incorporarlo en la organización criminal. Ese es integrar. Por tanto, el integrar tiene que partir del supuesto de que ya existe una organización criminal y usted, pues, es un nuevo miembro de esa organización criminal. Y eso es lo que se sanciona. Basta que usted se incorpore, que se integre a la organización, ya es responsable de este delito. Considero particularmente que la mayoría de los casos en la práctica, este es el verbo que más va a tener aplicación, porque desde un punto de vista también es un poco, creo, más sencillo de acreditar. Es decir, usted es miembro de la organización en el sentido de que usted integra esa organización. El tercer verbo es el promover. Este promover se está entendiendo que es una conducta que tampoco estaba prevista en el texto derogado, que es cuando la conducta del sujeto consiste en difundir o expandir la organización criminal. O sea, ya existe la organización criminal y usted difunde, expande esa organización criminal, ¿no? Desde ese punto de vista, pues, esa conducta también se sanciona. Ahora, puede ser que el que promueva ya sea miembro de la organización criminal. Si ya es miembro de la organización criminal y además promueve, estaría realizando ambas conductas, el integrar y el promover, indudablemente. Y si a su vez es el que constituyó la organización, yo puedo decir a esa persona, le aplico el constituir porque es el miembro fundador, integrar porque una vez que constituyó forma parte de la organización y después está promoviendo esta organización criminal. Y la cuarta conducta es la de organizar, ¿no? Y este organizar, como lo vamos a ver en unos minutos, es, creo, un elemento esencial, porque este que organiza es el que estructura la organización criminal, el que realiza, o más que realiza, determina las funciones, las tareas que se tienen o se van a dar dentro de esta organización criminal, ¿no? Entonces, esas son las 4 conductas que siempre hay que tener presente. Luego, el otro punto que quería comentar es cuando estamos, o sea, además de estas conductas que realiza la persona para que se le pueda atribuir el 317, además de esto, para que se pueda aplicar el tipo penal, tenemos que estar ante una organización criminal. ¿Y cuáles son los requisitos para estar ante una organización criminal? Eso ya lo ha determinado concretamente nuestra jurisprudencia, el Acuerdo Plenario 1/2017 lo deja claramente establecido, y antes del Acuerdo Plenario 1/2017 también había jurisprudencia de la Corte Suprema de la República que establecieron cuáles son los requisitos de una organización criminal. Si pudieran poner la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí están los 5 elementos que se han establecido, que están, vuelvo a repetir, indicados expresamente en el Acuerdo Plenario 1/2017 y también en jurisprudencia anterior. Son 5 elementos que hay que acreditar para que estemos ante una organización criminal, ¿no? Un primer elemento que se le ha denominado elemento personal, va resentido a las personas, que tiene que ser 3 o más. Aquí hubo un cambio con el delito de asociación ilícita para delinquir. Cuando se promulgó el Código Penal en el año 91, solamente se establecía 2 o más personas, ahora se requiere 3 o más personas.
y esto está en vinculación con el crimen organizado, la ley 30.077, que también exige que sean 3 o más personas, ¿no? Un segundo elemento que es el elemento temporal, ¿no? Y este elemento temporal que la Corte Suprema en varias jurisprudencias denominó el requisito de permanencia, ¿no? Que va en el sentido de que tiene que ser una agrupación que va a permanecer en el tiempo ejecutando la comisión de actos delictivos, ¿no? Entonces, es una agrupación de personas que no se juntan, no coordinan un solo acto delictivo. Su objetivo es no solamente cometer un acto delictivo, sino tiene que establecerse, acreditarse que su finalidad es la comisión de varios actos delictivos y de ahí la permanencia, ¿no? Por eso ha habido jurisprudencia de la Corte Suprema de la República en el cual se establecía, mira, estas 10 personas se juntaron, planificaron cometer un robo, ¿no? Pero se estableció que luego de cometido el robo se desactivó, o sea, solamente el objetivo de este grupo de personas fue cometer ese delito de robo y fueron 10 personas. La Corte Suprema claramente estableció eso no es organización criminal del 317 porque falta el elemento temporal. Es un grupo de personas que están dedicados a cometer actos delictivos, pero solamente se han juntado para cometer un acto delictivo, ¿no? Entonces falta el requisito de temporalidad o de permanencia. Luego está el elemento teleológico, este es el tema de finalidad, ¿no? Que es claramente la finalidad de cometer delitos. Y aquí también quisiera establecer lo siguiente. Este elemento teleológico de la finalidad de esta organización criminal, de estas 3 o más personas, es la comisión de delitos. El 317 señala cualquier tipo de delitos, no me está delimitando qué tipo de delitos tienen que ser, ¿no? Y esto lo preciso porque en la ley 30.077, cuando se hace referencia al crimen organizado, allí sí, para aplicar la ley 30.077, se establece que el crimen organizado es cuando se dedica a este grupo de personas a cometer delitos graves, ¿no? Por tanto, cuando el delito no es grave, yo no puedo ir a aplicar la ley de crimen organizado. Y por eso es que la ley 30.077, en su artículo 3º, me enumera cuáles son los delitos graves. Pero este 317 del Código Penal es tanto para delitos graves como, no sé si el término sea muy adecuado, delitos menos graves o delitos leves. Es para cualquier actos delictivos se va a aplicar el 317, ¿no? Luego está en el cuarto lugar el elemento funcional. Va en el sentido que este grupo de personas tiene por objetivo, finalidad, como es realizar actos delictivos, se establece que una organización criminal tiene que establecerse tareas o funciones que van a desempeñar sus miembros, ¿no? En una organización criminal hay gente que se dedica a captar personas, hay un grupo de personas que pueden dedicarse a conseguir los fondos para llevar a comisión de delito, otro grupo de personas que puede ser dedicados a la planificación de los actos delictivos y puede haber dentro de la organización criminal los operativos, como podríamos decir, es decir, aquellos que se dedican solamente a ejecutar los delitos, ¿no? Esto indudablemente va a depender mucho de la complejidad de esta organización criminal, ¿no? Y finalmente el último elemento, que es el elemento estructural, que la Corte Suprema ha dicho que este elemento engarza, junta todos los anteriores, porque se parte de la lógica de que para que esta organización criminal pueda llevar a cabo todas sus actividades, tiene que tener una estructura. No se establece un nivel de estructura. Puede ser cualquier estructura, una estructura simple, compleja, ¿no? Dependiendo de esta organización criminal. Se ha establecido en nuestra jurisprudencia criterios para decir cuándo estamos ante una organización criminal, pero son criterios que yo en algunos casos podría un poco discutir muy brevemente. Por ejemplo, para acreditar esto, se ha establecido en nuestra jurisprudencia
claro, para estar ante una organización criminal hay que establecer las actividades que ha tenido esa organización criminal. Claro, si la jurisprudencia dice, para acreditar una organización hay que ver sus actividades, yo estoy entendiendo que hay que ver cuántos delitos ha cometido y qué delitos comete. Pero dejar claro que ese es un tema probatorio, porque el delito, para que yo pueda sancionar el delito de organización criminal, no es que tengan que haberse cometido varios delitos. El solo hecho de conformar la organización criminal, como acabamos de explicar hace un momento, ya configura el delito en grado de consumación. Por tanto, que llegue a ejecutarse o no, eso no es indispensable para yo aplicar el 317. Lo que sí es claro, y por eso digo, entiendo esa lógica desde un punto de vista probatorio. Si yo ya acredito que este grupo de personas pues han cometido antes 5 delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, etcétera, pues ya uno puede deducir, bueno, si eso ya me acredita, pues que es un grupo de personas, hay temporalidad, la finalidad es cometer actos ilícitos, tiene sus tareas o funciones y tiene toda una estructura. Eso es cierto, pero no es un requisito, que es lo que yo quería aclarar, que tiene que probarse necesariamente para yo aplicar el 317, acreditar que ese grupo de personas ha cometido diversos actos criminales o ilícitos para que yo pueda establecer concretamente la organización, este delito de organización criminal. Y otra afirmación para terminar este punto también que quería comentar. Se ha establecido en la jurisprudencia que la estructura de un organismo público no necesariamente se puede equiparar a una organización criminal. Y esto ha venido a raíz de que ha habido casos de organizaciones criminales que parte del Estado o una parte del Estado se ha dedicado a cometer actos ilícitos. Y entonces un poco lo que está aquí señalando la jurisprudencia es que si yo tengo esa estructura del Estado, por decir ministro, viceministro, asesor, etcétera, hay toda una estructura funcional desde el punto de vista público, y yo quiero incorporar que todo este grupo de personas forman parte de una organización criminal, no necesariamente tengo que asumir que en el ejemplo que estamos planteando, ¿no?, que el ministro es el jefe, el viceministro no es una persona que está debajo del jefe en la estructura organizacional. O sea, lo que está diciendo, y en ese sentido coincidimos con la jurisprudencia, va en la línea, oiga, no porque un ente público haya cometido o se dedique a cometer actos ilícitos, necesariamente la estructura de la organización criminal tiene que ser la misma que tiene en el ámbito público, ¿no? Puede coincidir en algunos casos, no discutimos eso, pero no es una regla, y eso es un poco lo que ha querido establecer concretamente esa regla. Luego, el otro punto rápidamente que quería comentar es el tema de las agravantes. No sé si pudiera pasar la diapositiva, por favor. La siguiente. Bien, aquí las agravantes. Este delito de organización criminal tiene 2 agravantes que están aquí en la diapositiva. La primera agravante no genera, creo, mayor inconveniente en cuanto a interpretación, porque me establece, es una circunstancia agravante por la calidad del sujeto activo, por la calidad del autor, si es que este sujeto activo, el imputado, tiene la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la organización criminal, es decir, tiene un cargo de dirección dentro de la organización criminal, ¿no? Ya automáticamente se le establece una mayor sanción, ¿no? Porque dentro de esa estructura criminal, pues tiene un poder de mando, un cierto poder de mando, ¿no? Pero hay una segunda agravante que no se ha trabajado y yo quisiera solamente mandar una idea al respecto, que es el hecho, me señala el Código Penal, que, y leo textualmente, cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, esto es, ya se conformó el delito de la organización criminal, ya se ha cometido el delito del 317, y hemos dicho ahí un segundo momento, que es cuando comienza a ejecutar los delitos. Y aquí el supuesto del agravante es
que ya no estamos en el primer momento, porque ya se constituyó la organización criminal, sino estamos en el segundo momento, ya está ejecutando concretamente esa organización criminal del delito, y en esa ejecución del delito que está cometiendo los miembros de la organización criminal, se causa la muerte o se causa lesiones graves, ¿no? Y entonces, en ese caso, eso es un agravante del delito de organización criminal. Va a depender. Yo creo que esta agravante requiere trabajarla al respecto, porque no necesariamente se va a aplicar siempre así. Me explico solamente con dos ejemplos. Y planteo el ejemplo de usurpación, ¿no? En una usurpación, despojo 202, inciso segundo, creo que es el despojo, cuando se despoja total o parcialmente la posesión o tenencia de un inmueble. En un acto de despojo no es raro que se causen lesiones graves, ¿no? Si es que hay personas que están en posesión y estas son despojadas mediante una turba de personas, no es extraño que se causen lesiones graves, o en algunos casos se puede causar la muerte de uno de los poseedores o propietarios del inmueble. Entonces, en ese caso, asumamos en el ejemplo que ese grupo de personas que cometen ese delito de despojo, de usurpación, es una organización criminal. Es una organización criminal que se dedica a realizar actos de usurpación. Invade terrenos porque luego los lotiza, los vende, o sea, es todo un negociado. Y entonces este grupo, que ya es una organización criminal, lleva a cabo ese delito de usurpación. Y producto del acto de usurpación, propiamente, se causan lesiones. Entonces ahí uno preguntaría, ¿cómo se califica ese caso jurídicamente? Como proceso de esas personas, ¿cuántos delitos le juzgo? Y ahí el punto es que si uno ve este artículo, va a tener que decir, oiga, aquí yo aplico esta agravante, porque acá hay una usurpación y luego la agravante dice, y producto del accionar delictivo se causan lesiones graves. Del accionar delictivo de la organización criminal. Entonces aplicaría usurpación con esta agravante, ¿no? En concurso con el delito de despojo, porque la organización criminal es un delito de peligro abstracto donde la colectividad es el afectado. Pero oiga, aquí se ha quitado la posesión, la tenencia de un inmueble, por tanto hay un delito contra el patrimonio, y ese delito contra el patrimonio es usurpación. Y entonces aquí sí yo aplicaría, por ejemplo, esta agravante, ¿no? Es decir, ya no se abriría un proceso por lesiones graves, o sea, usurpación en concurso con lesiones graves en agravio de estas personas, no, porque si son una organización criminal, la organización criminal aplico la agravante. Yo, si aplico la agravante, no puedo adicionalmente abrir por lesiones graves, porque ahí estaría transgrediendo un principio fundamental que es el non bis in idem. Nadie puede ser sancionado dos veces por las lesiones. Usted no me puede aplicar la agravante de organización criminal de estas lesiones que estamos comentando y además las lesiones graves del 121. Una sola vez nomás se valora las lesiones graves. Allí es claro la aplicación de esta circunstancia agravante. Pero si una organización criminal, por ejemplo, causa lesiones y el delito que comete ya no es usurpación, sino es un robo, entonces en ese caso yo no aplicaría esta agravante de las lesiones graves en el robo. ¿Por qué? Porque el robo tiene lesiones graves como agravante. Y es más, en el robo, si se causa lesiones graves, la pena es cadena perpetua. Entonces sería robo con la agravante de lesiones graves, implica cadena perpetua, en concurso con el 317 del Código Penal, ¿no? Pero ese 317, ahí nuestra jurisprudencia que ha dicho, y nos parece adecuado, dice, como también el robo tiene otra agravante, en el 189, último párrafo, una agravante de robo es si el sujeto pertenece a organización criminal. Entonces, en ese caso ya no aplico el 317 porque aplicaría esa otra agravante del robo, que es pertenecer a una organización criminal. Al final solo juzgaría y sancionaría por robo agravado, ¿no? Con la agravante de pertenecer a una organización criminal
y además con el agravante de lesiones graves, ¿no? Y las dos circunstancias agravantes en el 189 de robo agravado tienen pena de cadena perpetua. Doble pena de cadena perpetua sería, pero bueno, no es aplicable así a nuestra legislación, ¿no? Bien, eso entonces en cuanto, quería comentar en cuanto a esas agravantes. En la siguiente diapositiva, por favor. Ya, y aquí muy brevemente, porque algo ya hemos comentado, y quiero comentar también unos minutos, por lo menos de banda criminal. En el tema de concurso, como yo les he dicho, un primer momento es la organización criminal, que es el 317, y hay un segundo momento que viene a ser cuando esa organización criminal comete o comienza a ejecutar los delitos, que es un segundo momento. Entonces, este punto de la diapositiva va en el sentido, ¿qué pasa si en un caso concreto ocurren los dos momentos? O sea, se ha conformado una organización criminal y esta organización criminal luego comienza a ejecutar los delitos. En estos casos, hay dos formas de resolver, no hay dos formas, sino son dos posibilidades que se van a generar en la práctica. En algunos casos, estaremos ante un concurso aparente de leyes y en otros casos estamos ante un concurso real de delitos. Y explico rápidamente cada uno de ellos. Primero, en cuanto al concurso aparente de leyes. El concurso aparente de leyes, en términos generales, es cuando aparentemente concurren dos delitos, pero en realidad uno solo es el aplicable, ¿no? En este caso concreto, por ejemplo, y lo hemos señalado hace un momento, un robo que comete una organización criminal. Allí yo tengo dos delitos. Tengo el 317 porque ese grupo de personas que han cometido robo pertenecen a una organización criminal, ¿no? Son integrantes de una organización criminal, y luego ese mismo grupo de personas comete un robo. Al final hay dos delitos, eso es claro, pero ¿cuál voy a aplicar o lo voy a sancionar por ambos? Solo voy a aplicar el robo con la agravante que tiene en el 189, último párrafo, de pertenecer a una organización criminal. O sea, la agravante del robo absorbe el delito del 317. Y al final solo juzgo por robo agravado, con la agravante de pertenecer a una organización criminal. Por supuesto, puedo aplicar otras agravantes adicionales si están con armas, si causan lesiones, etcétera. Pero la agravante del robo de organización criminal absorbe el 317. Ya no se le sanciona por el 317, porque si se le sancionaría también por el 317 y con la agravante de robo, non bis in idem, como hemos explicado, estaría siendo sancionado dos veces por el mismo hecho. Y esa estructura está en el robo, esa estructura está en tráfico de drogas, 297 del Código Penal, también contempla un agravante si pertenece a una organización criminal, ¿no? Está en el delito de hurto también, esa circunstancia agravante, ¿no? Está en el sicariato del 108-C, se establece también si pertenece por encargo de una organización criminal. Entonces, desde ese punto de vista, ahí es concurso aparente de leyes. Y entonces, ¿cómo yo en la práctica sé que es un concurso aparente de leyes? Yo tengo en ese caso, en la práctica, que ver, hay una organización criminal y hay un delito que ha cometido. Y hay que ver si el delito que ha cometido tiene como agravante el pertenecer a una organización criminal. Porque si tiene como agravante pertenecer a una organización criminal, entonces solo aplico ese delito con esa agravante. Y ya no aplico el 317. La otra posibilidad que se puede dar es que se haya cometido la organización criminal, comete un delito, fin, ¿no? Y ese delito no tiene el agravante de pertenecer a la organización criminal. Si ese delito que comete la organización no tiene ese agravante, ahí juzgo y sanciono por los dos delitos. Lo condeno por los dos delitos, si es que es responsable, indudablemente. Y ahí es un concurso real de delitos, artículo 50 del Código Penal, ¿no? Y por ende se suman ambas penas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, hemos dicho, usurpación que comete una organización criminal. Una organización criminal que se dedica a cometer actos de usurpación y lleva a cometer un acto de usurpación, invaden todo un cerro, ¿no? En ese caso, yo lo voy a juzgar por dos delitos, lo voy a juzgar por el despojo, esta modalidad de usurpación del 202, en concurso, mejor dicho, en concurso real con organización criminal 317. Y si al final se determina la responsabilidad de ambos delitos, pues se suman concretamente las penas, ¿no? Bien, en la siguiente diapositiva, por favor, rápidamente
entro al tema de banda criminal. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a ser bien breves y directos. Primero, este delito de banda criminal es un delito que se ha incorporado concretamente al Código Penal, no estaba en el texto original, se incorporó posteriormente. ¿Cuál fue la razón que se ha indicado en acuerdos plenarios y que nosotros vivimos en su momento en la práctica judicial, que fue el hecho de que estos requisitos que se requieren para estar ante una organización criminal, basta que uno de estos requisitos no concurra y ya no se aplica el delito de organización criminal? Entonces, había muchos casos en la práctica que no se podía acreditar, por ejemplo, una estructura. No se podría acreditar claramente el tema de temporalidad, porque en los hechos del caso concreto se llegaba a establecer casi fehacientemente que es un grupo de personas que se ha juntado solamente para cometer un acto delictivo. Entonces ya no había permanencia, pero igual eran un grupo de personas organizadas que habían cometido un acto ilícito. Y entonces la regla en nuestro Código Penal siempre fue, si falta alguno de estos 5 requisitos que hemos explicado de organización criminal, ya no puedo aplicar el delito de organización criminal. Y entonces, ¿qué ocurría? Que ya solamente se les juzgaba por el delito que habían cometido y desaparecía la organización criminal. Y entonces ahí la presión de instituciones públicas, llámese también la policía, era, oiga, aquí hay que crear algún delito en los casos en que falte algún requisito de la organización criminal que no se pueda acreditar, pues hay que poderle imputar otro delito a estas personas. ¿Por qué? Porque es un grupo de personas que se ha dedicado a cometer un delito. No es un delito que lo cometa una sola persona, sino un grupo de personas y que falta alguno de los requisitos para aplicar el tipo penal del 3 y 7. Y entonces esa fue la razón práctica, a mi entender, más relevante para que se cree este 317-B. Que hay que decirlo, este 317-B es muy similar al delito de grupo criminal previsto en el Código Penal español. Y parte también de la misma lógica, porque si ustedes están viendo la diapositiva, me dice el que constituye o integra una unión de 2 o más personas que sin reunir alguna de las características de la organización criminal dispuestas en el 317. O sea, lo que me está diciendo el código en el 317-B es, ¿cuándo aplico banda criminal? Cuando no puedo aplicar la organización criminal. Por eso es que la jurisprudencia y los acuerdos plenarios y la doctrina que ha comentado la banda criminal dice, oiga, este es residual el 317-B, es un delito residual. ¿Cuándo yo aplico el 317-B? Cuando no puedo aplicar el 317 de organización criminal. ¿Por qué? Porque me falta algún requisito, no lo logro acreditar, bueno, pero es un grupo de personas que han cometido actos ilícitos, me voy al 317-B. Ese es el razonamiento. Ahora, el decir que es un delito residual no quiere decir que no sea autónomo, ¿eh? Este es un delito autónomo, este es un delito independiente. Y aquí, esto que acabamos de indicar es un tema que, a nuestro entender, el acuerdo plenario 8/2019 no lo entiende muy claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque el acuerdo plenario 8/2019 me señala en una parte final que cuando que una banda criminal, me dice, es una organización criminal. Pero es una organización criminal, pues, de menor complejidad, pero es una organización criminal. Como decir que el delito de organización criminal, como tiene 2 niveles, la organización criminal que tiene una estructura compleja y una organización criminal que no es tan compleja, que sería la banda criminal, pero es una organización criminal. Y por eso llega a una conclusión que yo no comparto del acuerdo plenario, que me dice, oiga, si un delito lo comete una banda criminal, en ese caso, debo aplicar, si el delito que comete la banda criminal es un delito que tiene dentro de sus agravantes organización criminal, por ejemplo, robo. El robo tiene en su agravante, 189 último párrafo, tiene el agravante organización criminal.
Y lo que me está diciendo el acuerdo plenario es, oiga, si es banda criminal, usted aplique el robo agravado, 189 último párrafo. ¿Por qué? Porque ese agravante de robo a organización criminal comprende la banda criminal también. ¿Por qué? Porque la banda criminal es una organización criminal. Yo no comparto esa interpretación del acuerdo plenario. Creo que eso va en contra del principio de legalidad. Es decir, a mi entender, para yo hacer ese razonamiento en el robo que estamos poniendo como ejemplo, tendría que decir, aplico el robo si es que las personas que ejecutan el robo pertenecen a una organización criminal o a una banda criminal. Allí sí yo estoy respetando el principio de legalidad, porque el delito de banda criminal es un tipo penal autónomo de 317-B. El que uno diga que es residual no quiere decir que no sea autónomo. Es como, por ejemplo, un robo con empleo de violencia o amenaza es también unas coacciones. Cuando una persona en la calle le saca un revólver, entrégame tu billetera si no te mato, y la víctima, para que no lo mata y entregue la billetera, allí hay un robo. Eso creo que no hay discusión, pero también hay coacciones, porque las coacciones del 151 es obligar a una persona a hacer algo en contra de su voluntad. ¿A qué cosa le he obligado? A que me entregue su billetera. Es unas coacciones. Las coacciones es un delito residual. Pero el delito residual existe, es un delito autónomo. Otra cuestión es que queda absorbido en ese caso por el delito de robo. Pero ese tema, por ejemplo, es un punto que creo que falta precisar. Mi opinión particular en ese punto es, si una banda criminal comete un robo, yo no puedo abrir solo por robo con la agravante de organización criminal. Yo en ese caso creo que lo adecuado es abrir por robo en concurso con banda criminal. Concurso real de banda criminal. Entonces, sancionaría con robo y le sumo la pena de banda criminal, porque es un concurso real. Ahora, no digo robo simple, porque puede ser robo agravado con el agravante de armas, agravante de noche, un robo agravado con, o en concurso, mejor dicho, con concurso real con banda criminal. Ahí se sumarían las penas. Creemos particularmente que esa sería nuestra opinión, que no es la que plantea el acuerdo 8-2019, que me está diciendo todo es una organización criminal. Ahora, un último punto para terminar, porque ya estamos con los minutos contados, porque hay muchas cosas que hay que comentar, pero por lo menos un último punto que creo que es el punto medular en la práctica. ¿Cómo yo diferencio una organización criminal de una banda criminal? La diferencia, conforme el acuerdo plenario 8-2019 en su numeral 20, dice por complejidad. Si este grupo de personas tiene una estructura compleja, eso es organización criminal. Si la estructura de ese grupo de personas en la comisión de delitos no es compleja, entonces eso es banda criminal. Esa distinción no la señala ni el 317 ni el 317-B. Es una interpretación que ha hecho la Corte Suprema con criterios, vamos a decir, de política criminal. Que ese criterio y esa discusión también se ha dado en la jurisprudencia española, porque la jurisprudencia española tiene ese mismo problema y ellos han planteado, estructura compleja, organización criminal. Por eso es que, por ejemplo, no hay duda cuando se abre este delito que ha cometido es lavado de activos, este delito que ha cometido es corrupción, ya, eso es organización criminal porque eso requiere una estructura compleja. Pero un robo, un secuestro, una extorsión, normalmente no es una estructura compleja. Por tanto, en ese caso, no debe ser organización criminal, sino banda criminal. Yo particularmente eso llevo siempre a reflexión. No me queda a mí en ese punto muy claro que esa sea la diferencia, porque puede haber casos de robo que en realidad lo cometan organizaciones criminales y no siempre va a ser una banda criminal como da a entender el acuerdo plenario 8-2019, ¿no? Eso... como puntos centrales, vuelvo a repetir, ya por cuestiones de tiempo no me gusta pasarme, les agradezco mucho la atención, espero que en algo pueda ayudarles y que genere reflexión para tratar de precisar estos dos tipos penales
que todavía creo que nos falta un largo camino de interpretación, sobre todo en la jurisprudencia, ¿no? Para poder delimitar adecuadamente ambos tipos penales. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a nuestro distinguido ponente, a quien le consultamos, porque hay expectativa de nuestros seguidores, conocer la palabra clave de esta sesión inaugural del 2023, que es la 251. ¿Cuál es la palabra clave? Banda. Bien, han escuchado ustedes, la palabra clave de esta sesión 251 es banda. Se activará un enlace en unos segundos para que ustedes puedan registrar esa palabra clave. El enlace permanecerá por espacio de 5 minutos. Mientras eso ocurre, los comentarios del doctor Francisco Celis Mendoza. Adelante, doctor. Gracias, don Guillermo. En realidad, bastante claro, muy didáctica la presentación del doctor Luis Bramón Arias. Me quedé con una inquietud al inicio con relación al énfasis que pone en la proposición fáctica que debería configurar los verbos típicos. Creo que es muy importante, ¿no? Porque en un contexto donde a veces, pues desde la perspectiva de los pretensores punitivos, se propone redes criminales, pero postulando algunos esquemas que no necesariamente sería suficiente para calificar cualquiera de los verbos típicos, pero siempre en función de la estructura de una organización criminal, me parece central. Realmente es centralísimo, definitivamente, y no lo ha dejado como algo implícito, sobreentendido, sino que lo ha expresado el doctor Bramón Arias en el sentido de que debe individualizarse esa conducta típica, esa acción típica, y esto creo que es central, muy importante. Adicionalmente a ello, parece también bastante relevante el énfasis que se ha puesto con relación a ese elemento teleológico, ¿cierto? Siempre en función de pues, la realización de un evento criminal y, bueno, el debate que se presenta ahí, si nos vamos a sujetar solamente a cualquier delito o a delitos graves, como señala la Convención de Palermo, o en todo caso la propia ley contra el crimen organizado, donde hace referencia a los fines, pero de crímenes o delitos, perdón, de determinada entidad. Ese es un tema muy importante, por lo menos un sector de la judicatura está asumiendo que se trata de delitos graves, porque una organización criminal para cometer delito de daños, por ejemplo, no respondería, parece, a las expectativas político-criminales de la ONU. Y por otro lado, también algo muy importante, y con esto quería destacar, y no va a ser una alegoría o una propaganda o apología al acuerdo plenario que desarrolló la Corte Superior Nacional, en ese tiempo Sala Nacional, era con relación al elemento de la estructura. Es que una de las propuestas en los debates internos era si la estructura, ciertamente era un elemento normativo del tipo, pero que debería descansar siempre en una base descriptiva, y esto lo iba a proporcionar, no cabe duda, la criminología, a propósito de las formas como se estructuran las organizaciones criminales, la vertical, horizontal, compartimental. Y habíamos considerado en ese tiempo que esto atendía precisamente a la finalidad, porque una cosa es una organización criminal destinado que tenía como finalidad el narcotráfico, otra muy distinta, aquella que de pronto supondría pues utilizar al aparato estatal como cobertura para delitos de corrupción de poder. Es decir, este elemento también lo habíamos considerado y parece que por lo menos en la propuesta que se ha desarrollado en la exposición exige pues concreción en esas proposiciones fácticas y en lo que se ha puesto énfasis en el problema de la banda. Definitivamente, doctor Luis Bramón Arias, este es un tema que sigue en debate y sobre todo para los operadores jurídicos, ¿no? Fiscales, que son los que tienen ese tema tan arduo de construir una hipótesis de imputación de pertenencia a organización criminal, y algo que destacaba el doctor Burgos Mariño hace buen tiempo. Es más simple cuando ya la organización criminal ha cometido algunos delitos de tal manera que para la proyección en el sentido teleológico de qué delito va a cometer es mucho más sencillo, pero cuando se tiene como delito autónomo todavía no el fin ilícito, caramba, ese tema de proyectarse pro futuro y cómo trazar esa proposición fáctica es harto dificultoso. Muchas gracias, doctor Luis Bramón Arias. Esperamos contar para otra oportunidad con su extraordinaria ponencia y que nos va a servir de mucho, no solamente a los jueces de esta Corte Superior Nacional, sino a toda la comunidad jurídica. Muchas gracias. ¿Algún comentario adicional de nuestro ponente, por favor? Si así fuera.
Sí, no, solamente agradecer porque estoy plenamente de acuerdo con lo planteado con el doctor Celis Mendoza. O sea, es un tema que hay que precisar y es verdad, el tema es que hay que debatir y sobre todo creo yo que gran aporte y responsabilidad tiene la jurisprudencia porque es al final la que marca las pautas de cómo debe comenzarse a interpretar estos tipos penales, ¿no? Y nuevamente terminar agradeciendo nuevamente la invitación y siempre a disposición para cualquier apoyo de nuestra parte. Muchísimas gracias a ambos. Esta ha sido la sesión inaugural de la 8ª temporada ininterrumpida de nuestra Cátedra de los Jueves. Han sido ustedes muy amables por acompañarnos en esta sesión hoy jueves, 9 de marzo del 2023. Anunciarles que en la siguiente sesión, la 252, nos acompañará el magíster Alonso Peña Cabrera Freire, quien va a disertar el tema el iter criminis en el Código Penal, la penalización de los actos preparatorios y su incidencia en el delito de conspiración. La sesión de la próxima semana se iniciará a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.